Bienvenidos a una nueva inmersión en el mundo de los libros. Hola, un placer estar aquí. Hoy nos vamos a sumergir en los libros más vendidos de la historia. Y bueno, ¿quién no se ha preguntado una vez cuáles son los libros que de verdad han dejado huella? Sí, una pregunta interesante sin duda. Vamos a empezar con el campeón, el que no tiene rival, la Biblia. 5.000 millones de copias. Impresionante, ¿verdad? Y no solo eso, la Biblia ha sido traducida, al menos en parte, a 254 idiomas, completamente, a 438. Increíble. Y si hablamos de hitos, la Biblia también fue el primer libro impreso con el sistema de tipos móviles de Gutenberg. Eso sí que revolucionó la historia de la impresión, ¿no? Totalmente. Gutenberg cambió las reglas de juego y la Biblia fue la que abrió camino. Pero bueno, más allá de los números, la Biblia ha tenido un impacto enorme en la historia, la cultura, la espiritualidad. Es verdad. Un libro tan antiguo y sigue siendo tan relevante hoy en día. ¿Por qué crees que es eso? Pues yo creo que su atractivo está en que habla de temas universales, temas que nos tocan a todos, en cualquier época y lugar. El amor, la pérdida, la fe. Y bueno, no podemos olvidar que la Biblia inspiraba a muchísimos artistas. Sus principios legales son la base de muchos sistemas modernos. Su lenguaje ha enriquecido la literatura durante siglos. Es un libro que está entrelazado con nuestra civilización. Totalmente de acuerdo. Y hablando de obras maestras, vamos a por el segundo libro más vendido, Don Quijote de la Mancha, con más de 500 millones de copias. Don Quijote es un tesoro, no solo para España, sino para el mundo entero. Cervantes creó personajes memorables, como el ingenioso Hidalgo y Sancho Panza. Personajes que se han convertido en arquetipos. Y claro, no podemos olvidarnos de esa primera línea, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Se queda grabada. Se dice que Don Quijote es la primera novela moderna. ¿Qué la hace tan especial? Buena pregunta. Don Quijote rompe con las novelas de caballería de la época. El protagonista es complejo, contradictorio. Cervantes utiliza el humor, la ironía y una narrativa muy realista para hablar de temas profundos, y lo hace con una maestría increíble. Además, Don Quijote es un reflejo de la cultura española, su historia, sus valores. Es verdad, un símbolo de España. Y ahora nos vamos de la España soleada a la Francia del siglo XVIII, con la historia de dos ciudades de Charles Dickens, una novela histórica que nos lleva a la Revolución Francesa. Dickens nos pinta un cuadro muy vívido de dos ciudades, Londres y París, que representan dos mundos que chocan, el orden y la tradición frente al caos y la revolución. Es increíble cómo Dickens nos muestra a través de personajes como el Dr. Manette o Sidney Carton, cómo estos eventos históricos impactaron a la gente común. Dickens era un maestro capturando la atmósfera de la época. Sus descripciones, su estilo, nos sumergen en las calles de Londres y de París. Y aunque la historia ocurre en el siglo XVIII, los temas que trata siguen siendo relevantes hoy. La injusticia social, la lucha por la libertad, el amor, el sacrificio. Y esa primera línea, tan poderosa, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Resume la esencia de la novela, la dualidad, el contraste. Totalmente. Historia de dos ciudades nos recuerda la importancia de la empatía, de la solidaridad, de luchar por un mundo más justo. Y ahora, nos vamos a un mundo totalmente imaginario, a la Tierra Media de Tolkien, con El Hobbit y El Señor de los Anillos. Dos obras en el top 10. Impresionante. Sí, Tolkien nos lleva a otro mundo completamente. Con 150 millones de copias vendidas del Señor de los Anillos y 100 millones del Hobbit, Tolkien creó un universo que ha ido mucho más allá de los libros. No solo creó un mundo de fantasía, le dio una historia, mitología, un idioma, una cultura, un universo complejo que ha inspirado a muchísimos artistas. Es increíble cómo la Tierra Media sigue atrayendo a tantos lectores. ¿A qué crees que se debe? Yo creo que la clave está en que los temas que Tolkien trata son universales. La lucha entre el bien y el mal, algo que todos entendemos. Y Tolkien nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la valentía pueden triunfar, que la amistad, la lealtad, el sacrificio son valores importantísimos. De la épica Tierra Media nos vamos a un mundo de fantasía y sabiduría, El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. A menudo se considera un libro para niños, pero tiene una profundidad increíble. Con 140 millones de copias vendidas, El Principito sigue cautivando lectores de todas las edades con su mensaje sobre la imaginación, la bondad, la búsqueda de lo esencial. El Principito aprende sobre la amistad, el amor, la responsabilidad. Es una obra llena de poesía, de ternura, de sabiduría. Y hablando de tesoros literarios, no podemos dejar de mencionar Sueño en el Pabellón Rojo. Con 100 millones de copias vendidas, una obra cumbre de la literatura china. Escrita por Cao Shueqin en el siglo XVIII, Sueño en el Pabellón Rojo nos transporta a la China imperial. Nos muestra el auge y la caída de una dinastía, la complejidad de las relaciones humanas. El propio Cao Sikin dijo: cada palabra me ha costado una gota de sangre.
Eso nos dice mucho de la pasión que puso en su obra. Sin duda, una lectura fundamental para entender la cultura china. Una obra que nos ofrece una visión única. De la China imperial nos vamos al mundo del misterio con 10 negritos, de Agatha Christie. Más de 100 millones de copias vendidas. 10 negritos es una obra maestra del suspense. Nos lleva a una isla remota donde 10 personas, sin nada en común, son invitadas a una mansión por un misterioso anfitrión. Y a medida que los invitados van muriendo, la tensión aumenta y el misterio se vuelve más profundo. Agatha Christie nos mantiene enganchados hasta la última página. Es un ejemplo perfecto de la novela de misterio, con pistas falsas, sospechosos ambiguos y una resolución sorprendente. Y hablando de clásicos infantiles, no podemos olvidarnos de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, con más de 100 millones de copias vendidas. Un viaje surrealista donde la lógica se pone patas arriba y lo imposible se hace realidad. Desde el Conejo Blanco hasta la Reina de Corazones, los personajes de Alicia son inolvidables. ¿Qué crees que hace que Alicia siga fascinando después de tantos años? Yo creo que su atractivo está en que nos conecta con nuestra propia infancia, con esa época en la que la imaginación no tenía límites. Y además, la obra de Carroll está llena de simbolismos, de metáforas, lo que la hace susceptible de muchas interpretaciones. Más de 100 millones de copias vendidas y sigue fascinando a lectores de todas las edades. Alicia es un viaje a lo extraño, a lo maravilloso, lleno de personajes tan extravagantes, ¿no? El conejo blanco siempre con prisas, la reina de corazones con su caena que le corten la cabeza. Está bien. Cada uno único. ¿Cómo consigue Carroll crear un mundo tan peculiar, tan atractivo? Carroll juega con el lenguaje, con la lógica, con las normas sociales, para crear un mundo absurdo, surrealista. Nos invita a aceptar nuestra propia imaginación, a no tener miedo a lo diferente. El sombrerero loco, por ejemplo, y su fiesta del té. Es un personaje que critica a la sociedad, ¿no? Su comportamiento, sus juegos de palabras sin sentido. Y es increíble cómo una obra escrita hace más de siglo y medio sigue siendo tan actual. Alicia nos recuerda que la imaginación y la creatividad son importantes. Próxima parte de nuestro viaje, seguiremos explorando otras obras maestras que han cautivado a millones de lectores. Continuemos nuestro viaje por esos libros que han marcado la historia, por esos gigantes literarios. Me parece genial. ¿Por dónde seguimos? Hemos visto cómo la literatura, a través del tiempo, ha reflejado la condición humana. Es importante no perder el hábito de la lectura. Los libros nos abren la mente, nos hacen reflexionar, nos ayudan a crecer. Y si no tienes tiempo para leer, siempre puedes escuchar audiolibros o podcasts. Lo importante es no dejar explorar, de aprender, de conectar con la magia de las palabras. Y hablando de historias que traspasan fronteras, pasemos a... Si exploramos la obra de Shakespeare, el dramaturgo más importante en inglés. Me parece una idea fantástica. Shakespeare, con su dominio del lenguaje, su capacidad para crear personajes, su legado sigue vivo. Aunque Shakespeare no escribió novelas, sus obras de teatro se han adaptado a 1000 formatos, películas, óperas. Su influencia es enorme. Shakespeare, un maestro del drama, la comedia, la tragedia, explora las grandes pasiones, el amor, el odio, la ambición. Sus personajes, desde Romeo y Julieta hasta Hamlet, se han convertido en arquetipos. Romeo y Julieta, una historia de amor imposible, siempre me emociona. Romeo y Julieta, una tragedia clásica que nos habla del odio, de la intolerancia. Shakespeare nos muestra que el amor puede surgir en cualquier lugar, pero que la pasión descontrolada puede ser trágica. Hamlet, una de las obras más complejas de Shakespeare. Ese personaje, sus monólogos, su lucha interna. Fascinante. Hamlet explora la duda, la culpa, la venganza. Nos invita a pensar sobre nosotros mismos, sobre las consecuencias de nuestros actos. Macbeth, otra gran tragedia. La atmósfera de suspense, la ambición de Macbeth y Lady Macbeth, ese final. Macbeth, la ambición sin límites, la traición. Shakespeare nos advierte de los peligros del poder. Si nos adentramos en el mundo de Jane Austen. Me parece una idea genial. Jane Austen, con su estilo elegante, su ironía, su capacidad para retratar la sociedad de su época. Un legado que sigue vivo. Aunque Austen no tiene un libro en el top 10, sus novelas, como Orgullo y Prejuicio, se han convertido en clásicos. Austen nos transporta a la Inglaterra rural del siglo XIX. Bailes, visitas sociales, pero va más allá de la superficie, explora la psicología de sus personajes. Orgullo y Prejuicio, la historia de amor entre Elizabeth y Mr. Darcy. Me encantó. Orgullo y Prejuicio nos habla del amor, de cómo puede superar las barreras sociales. Nos muestra cómo el orgullo y el prejuicio pueden cegarnos, pero también cómo la honestidad, la inteligencia pueden unir a dos personas. Gabriel García Márquez. García Márquez, con su realismo mágico, su prosa poética, ha enriquecido la cultura universal. Aunque no tiene un libro en el top 10, obras como 100 años de soledad son clásicos. García Márquez nos transporta a Macondo, un pueblo imaginario. 100 años de soledad con la historia de los Buendía, sus amores, sus tragedias, me fascinó.
La forma en que García Márquez cuenta la historia es mágica. 100 años de soledad, una obra maestra del realismo mágico. Combina elementos realistas con fantásticos. Nos muestra cómo la historia personal y la colectiva se entrelazan. La obra de Virginia Woolf. Me parece una idea genial. Virginia Woolf, con su estilo experimental, su sensibilidad, revolucionó la novela moderna. Aunque no tiene un libro en el top 10, obras como Mrs. Dalloway son clásicos del siglo XX. Woolf nos mete en la mente de sus personajes, explora sus pensamientos, sus emociones. Mrs. Dalloway, la forma en que Woolf nos sumerge en la mente de Clarissa, preparándose para una fiesta, recordando su vida. Me fascinó. Mrs. Dalloway, la fugacidad del tiempo, la memoria, la búsqueda de la identidad. Woolf nos muestra que un solo día puede contener toda una vida. La obra de James Joyce. James Joyce, con su estilo, su dominio del lenguaje, revolucionó la novela moderna. Ulises, retrato del artista adolescente. Yeah. Son clásicos. Joyce nos introduce en la mente de sus personajes, rompe con las normas. Ulises, con su complejidad sin una trama lineal. Al principio me abrumó, pero a la vez me fascinó. Ulises es una obra monumental. Te exige mucho. Te lleva a un viaje a través de la mente de Leopold Bloom, un hombre normal en un solo día en Dublín, y a través de él nos ofrece una visión de la vida. Hemos explorado tantos mundos, tantas ideas a través de la literatura. La literatura nos permite ampliar horizontes, entender otras culturas, conectar con la experiencia humana. Y en un mundo tan acelerado, tan superficial, creo que es más importante que nunca valorar el poder de la literatura para nutrir nuestra mente, nuestro espíritu. Totalmente de acuerdo. Los libros nos dan un espacio para la pausa, para conectar con nosotros mismos. Y si no tienes tiempo para leer los audiolibros, los podcasts, lo importante es mantener la curiosidad, el amor por las historias. Exacto, las historias nos acompañan, nos ayudan a entender el mundo. En la próxima parte de nuestro viaje, concluiremos esta inmersión en el mundo de los libros más vendidos. Y bueno, ya la última parte de nuestra inmersión en los libros más vendidos, es increíble cómo a través de la literatura podemos viajar a tantos lugares, conocer tantas ideas, tantas emociones. Hemos ido de antigua China a la Francia revolucionaria, de la Tierra Media al País de las Maravillas, y cada obra nos ha dejado algo único. Es cierto. La literatura nos ayuda a abrir la mente, a comprender otras culturas, a conectar. Nos hace reflexionar, ser más críticos, más empáticos. En un mundo que va tan rápido, tan superficial a veces, creo que es más importante que nunca darle valor a la literatura. Nutra nuestra mente, nuestro espíritu. Totalmente de acuerdo. Los libros nos dan un respiro, un espacio para mirar hacia adentro, para conectar con nosotros mismos y con el mundo. Y si a alguien no le da tiempo a leer un libro entero, pues siempre están los audiolibros o incluso los podcasts. Lo importante es mantener viva la curiosidad, el gusto por las historias. Exacto. Las historias nos acompañan desde siempre, nos ayudan a entender el mundo, a darle sentido a lo que vivimos, a conectar con los demás. Y hablando de conectar, me gustaría darles las gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en esta inmersión en el mundo de la literatura. Esperamos que lo hayan disfrutado y que se sientan inspirados a seguir descubriendo nuevos mundos a través de los libros. Ha sido un placer compartir este viaje literario con todos ustedes. Y recuerden, como dijo Borges, de todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Hasta la próxima. Que la magia de las palabras siga iluminando sus vidas.